Por ello son castigados con los demonios y con ellos eternamente atormentados. También son acusados de injusticia por dolerse más de su mal que de mi ofensa. Cometen en este caso injusticia, porque no me dan lo que es mío y ellos se atribuyen lo que es suyo. A mí deben darme amor y amargura con contrición de corazón y ofrecérmela por la ofensa cometida. Ellos hacen lo contrario, pues se dan a sí mismos el amor compasivo por el castigo que esperan a causa de sus pecados. Ves que en esto cometen injusticia, y por eso son castigados a la vez por una y otra causa. Al menospreciar mi misericordia, yo, con toda justicia, les mando con la esclava cruel la sensualidad y con el cruel tirano el demonio, de quien se hicieron siervos por medio de sus propios sentidos. Son, pites, juntamente castigados, ya que me han ofendido juntos. Digo que serán atormentados por mis agentes los demonios. Mi justicia les han encargado de dar tormento a quienes han obrado mal. 38. 4 tormentos principales de los condenados. A estos siguen otros, y, de modo especial, la fealdad del demonio. Hija, la lengua no es capaz de hablar sobre estas infelices almas y sus penas. Lo mismo que hay 3 pecados principales, esto es, el amor propio de donde procede el segundo, que es la vanagloria, y de ésta el tercero, que es la soberbia con falsa injusticia, crueldad y otras maldades y pecados inmundos que le siguen. Por eso te digo que en el infierno los condenados sufren 4 tormentos principales, a los que siguen todos los demás. El primero es verse privados de mí, lo cual es tan doloroso, que, si les fuera posible, antes que estar libres de las penas y de no verme, elegirían el fuego y atroces tormentos con tal de verme. Este dolor reaviva uno segundo, que es el dolor producido por el gusano de la conciencia, que constantemente roe, pues por su propia culpa se ven privados de mí y del trato con los ángeles y se hicieron dignos del trato con los demonios y de su visión. La visión del demonio, que es el tercer tormento, les redobla todos sus sufrimientos. Porque como mis santos se alegran constantemente viéndome, y su alegría se reaviva por el fruto de los trabajos, que han soportado por mí con tanta abundancia de amor y desprecio de sí mismos, así, por el contrario, en estos desgraciados se renuevan los tormentos con la visión de los demonios, pues viéndolos se conocen más a sí mismos, esto es, conocen que por culpa suya son dignos de ellos. Y de este modo el gusano robe más, y nunca cesa de arder el fuego de su conciencia. Tienen más pena aún, porque ven su propia figura tan horrible, que no la puede imaginar corazón humano. Si te acuerdas bien, sabes que, cuando te mostré al demonio en su figura por un breve espacio de tiempo que apenas fue un momento, al volver en ti preferías caminar por un camino de fuego que hubiera de durar hasta el día del juicio antes que verlo de nuevo. A pesar de lo que viste, aún no sabes lo horroroso que es, porque, por justicia divina, al alma que se halla privada de mí le aparece más horrible en conformidad con la gravedad de sus culpas. El cuarto tormento es el fuego, que arde y nunca se acaba. El alma, por su propio ser, no se puede consumir, por no ser algo material, sino incorpórea. Pero yo, por justicia divina, he permitido que la queme sufriendo, que la aflija y no la consuma. La quema y hace sufrir con penas grandísimas, de modos diversos según la diversidad de los pecados, a unos más y a otros menos en conformidad con la gravedad de la culpa. De estas 4 clases de tormentos proceden los demás, con frío, calor, rechinar de dientes. Así reciben la muerte eterna, tan miserablemente, después de las admoniciones que les he hecho en razón de su modo de juzgar y de las injusticias de su vida, por no enmendarse en la primera admonición ni tampoco en la segunda, o sea, la de la muerte, y por no haberse arrepentido de la ofensa hecha a mí, sino solo de las penas. 39. La tercera acusación se hará en el día del juicio.
Me queda por hablarte de la tercera acusación, es decir, la del último día del juicio. Te he hablado de las dos, ahora, para que veas cómo se engaña el hombre, te hablaré de la tercera, de la del juicio universal. Entonces será reavivada y aumentada la pena en aquella desgraciada alma por causa de la unión del alma con el cuerpo. Tan intolerable acusación le causará confusión y vergüenza. Sabe que, en el último día del juicio, el Verbo, mi Hijo, cuando llegue, no vendrá como un pobrecillo, como cuando nació, saliendo del vientre de la Virgen, naciendo en un establo entre los animales y muriendo después entre dos ladrones. Entonces oculté en él mi poder, dejándole sufrir penas y tormentos, como hombre. No es que mi naturaleza divina estuviese separada de la humana, sino que le dejé padecer como hombre para satisfacer por todos vuestros pecados. No vendrá así ahora, en este último momento, sino con autoridad, para reprender él mismo en persona, y no habrá criatura alguna que no tiemble. Dará a cada uno su merecido. En los infelices condenados, su presencia producirá tanto tormento y terror, que ninguna lengua será capaz de contarlo. En los justos producirá temor reverencial, junto con gran alegría. No es que se le cambie la cara, pues es inmutable, por ser uno conmigo. Es también inmutable desde que tiene la gloria de la resurrección, según la naturaleza divina e igualmente según la naturaleza humana. A los ojos del condenado, sin embargo, le aparecerá con aquella mirada terrible y tenebrosa, la que tiene el mismo condenado en sí mismo. Así llegará. Como el ojo enfermo, que de por sí ve bien, no percibe más que tinieblas, y el ojo sano ve la luz. Esto no porque la luz sea distinta para el ciego que para el sano, sino por defecto del ojo que está enfermo. Así los condenados le ven en tinieblas, en confusión y en odio, no por defecto de mi divina majestad, con la que vendré a juzgar al mundo, sino por defecto de ellos. 40. Los condenados no pueden desear bien alguno. Es tanto el odio que tienen, que no pueden desear bien alguno, y continuamente blasfeman de mí. ¿Sabes por qué no pueden desear el bien? Acabada la vida del hombre queda presa su libertad, por lo que no pueden merecer una vez que se les ha pasado el tiempo. Si mueren en odio, con culpa de pecado mortal, en razón de la justicia divina, permanece el alma atada para siempre con el lazo del odio, obstinada para siempre en el mal en que se halla, recomiéndose a sí misma. Se le acrecientan las penas continuamente por algún pecado particular que ha sido la causa de su condenación. Así os lo enseñó aquel rico condenado cuando pedía la gracia de que Lázaro fuese a sus hermanos, que habían quedado en el mundo, para que les anunciara lo que él sufría. Esto no lo hacía por caridad, pues estaba privado de ella y no podía desear el bien, ni por honrarme ni por su salvación, puesto que, como te he dicho, no pueden hacer bien al prójimo y me maldicen, y él había terminado su vida odiándome a mí y a la virtud. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque había sido el mayor de los hermanos y les había alimentado en las miserias en que él mismo había vivido, de modo que se ría él a causa de la condenación de ellos. Veía que por ello se le aumentaría la pena cuando ellos se le unieran en los tormentos, y en ella se roerían con odio, pues en ella terminarían sus vidas. 41. La gloria de los bienaventurados. De modo semejante, el alma justa, que termina la vida en afecto de caridad y unida al amor, tampoco puede crecer en virtud terminada su vida. Puede, sin embargo, amar siempre con la misma dilección con que camina hacia mí, y será premiada en proporción a ella. Siempre me desea y siempre me posee, por lo que su deseo no es inútil, sino que, teniendo hambre, es saciada. Esta hartura le produce más hambre, y está lejos del tedio que produce la saciedad, y también del sufrimiento que causa el hambre. Gozan, en amor, eternamente de mi presencia. Del bien que yo poseo les hago partícipes, a cada uno según proporción, es decir,
que con la medida del amor con que ellos han llegado a mí, con la misma reparto yo. Por haber permanecido en mi caridad y en la del prójimo, unidos juntamente por la caridad general y la particular, se gozan y alegran, participando uno del otro por el afecto de la caridad, además de la felicidad universal que todos disfrutan en común. Gozan y se alegran con los ángeles, entre los que se encuentran los santos, según las diversas y variadas virtudes que practicaron de modo especial en el mundo. Estando unidos todos por el lazo de la caridad, tienen una participación especial con aquellos que se amaron en el mundo con singular amor, y por cuyo amor crecían en gracia con aumento de la virtud. Lo uno era causa del otro, además de manifestar la gloria y alabanza de mi nombre en ellos de prójimo. De modo que luego, en la vida que siempre dura, no pierden el amor, sino que, por el contrario, participan de él más íntimamente y con mayor abundancia unos de otros, añadiéndoles a esto el bien de la felicidad general. No quisiera, sin embargo, que creyeras que la felicidad particular que te he dicho que poseen la tienen únicamente por ellos. No es así, sino que es participada por todos los bienaventurados ciudadanos del cielo, por mis amados hijos y por los ángeles. Así, cuando el alma alcanza la vida eterna, todos participan de ella, y ella del bien de los demás. No es que la capacidad receptiva de esa alma y de las demás pueda acrecentar ni que tenga precisión de llenarse, sino que se halla llena, y por eso no puede aumentar. Goza de satisfacción, júbilo y alegría, que reavivan al saber ellos que se han encontrado con aquella alma. Ven que por mi misericordia ha sido elevada a la plenitud de la gracia, y se alegran conmigo por el bien que ella ha recibido de mi bondad. Esa alma goza en mí, en las almas y en los espíritus bienaventurados al ver y experimentar en ellos la dulzura de mi caridad, y sus deseos claman a mí por la salvación del mundo entero. Su vida, que terminó en la caridad con el prójimo, no la ha perdido, sino que con la caridad pasó por la puerta de mi Hijo unigénito, como después te diré. ¿Ves, por tanto, que por toda la eternidad permanecen con el mismo lazo de amor con que terminó su existencia en la tierra? Se hallan tan identificados con mi voluntad, que no pueden querer sino lo que yo quiero, porque su libertad está tan atada por el lazo de la caridad, que, llegándole el fin, si muere en estado de gracia, no puede pecar más. Tan unidas están su voluntad y la mía, que, si ve al Padre, a la Madre o a su Hijo en el infierno, o su Hijo a la Madre, no les da cuidado, y hasta están contentos de verles castigados por ser enemigos míos. Sin discrepar de mí, sus deseos se hallan cumplidos. El deseo de los bienaventurados es ver mi honor en vosotros, caminantes, peregrinos, que sin cesar os acercáis a la muerte. Al desear el honor, desean vuestra salvación, y por eso ruegan por vosotros. Por mi parte, este deseo se haya cumplido si vosotros no resistís, como ignorantes, a mi misericordia. Las almas tienden a volver a poseer su cuerpo, pero no sufren al no tenerlo en aquel momento. Gozan saboreando la certeza de que su deseo les será plenamente satisfecho. No sufren, porque el no tenerlo no les priva de la felicidad, y por eso no tienen pena. No pienses que la bienaventuranza del cuerpo, después de la resurrección, ha de proporcionar mayor felicidad al alma. Si así fuese, se seguiría que la bienaventuranza sería imperfecta hasta que el alma se hallase unida a él. Esto no puede darse, pues a los bienaventurados no les falta perfección alguna. No es el cuerpo el que da la felicidad al alma, sino que ésta se la dará al cuerpo. Ella le dará desabundancia cuando en el último día del juicio vuelva a vestir la vestidura de la misma carne que abandonó. Como el alma ha sido creada inmortal, firme y asentada en mí, así el cuerpo, por la nueva unión, se hará inmortal, y, perdida la gravedad, se hará sutil y ligero.
Ten en cuenta que el cuerpo glorificado puede atravesar una pared y que ni el fuego ni el agua le pueden molestar, no por sí mismo, sino por su unión con el alma. Esta facultad proviene de mí, dada gratuitamente por el inenarrable amor con que lo he creado a imagen y semejanza mías. Ni tu entendimiento puede comprender, ni tu oído oír, ni tu lengua narrar, ni tu corazón pensar esa felicidad. Cuánto gozo experimentan viéndome a mí, que soy la felicidad completa. Qué dicha sentirán cuando tengan el cuerpo glorioso. No sufren porque no pueden poseer este bien hasta el juicio universal, pues no les falta la bienaventuranza, ya que el alma se halla llena en sí misma. De esta plenitud, como te he dicho, participará el cuerpo. Te he hablado del bien que tendrá el cuerpo glorificado en la humanidad glorificada de mi Hijo unigénito. Él os da la seguridad de vuestra resurrección. En ella rebosan de alegría sus llagas frescas, conservadas aún las cicatrices en su cuerpo, que por vosotros imploran sin cesar misericordia a mí, Supremo y Eterno Padre. Todo se hallará de acuerdo con él en gozo y alegría, el ojo con el ojo, la mano con la mano, todos os asemejaréis en todo el cuerpo del dulce Verbo, mi Hijo. Permaneciendo en mí, permaneceréis en él, porque es uno conmigo. Los ojos de vuestro cuerpo, como te he dicho, se alegrarán en la humanidad glorificada del Verbo, mi Hijo unigénito. ¿Por qué esto? Porque su vida termina en honor de mi caridad, por eso dura eternamente. No es que puedan realizar buenas obras, pero se gozan en lo que han sufrido, es decir, no pueden realizar un acto meritorio, ya que solo en esta vida se merece y se peca, según place a la propia voluntad por el libre albedrío. Estos no esperan el juicio divino con temor, sino con alegría, la cara de Dios no les parecerá llena de ira, porque han muerto en mi caridad y dilección y con benevolencia para con el prójimo. Ves, por tanto, que la mutación en el semblante no se efectuará en él cuando venga a juzgar con mi majestad, sino en los que han de ser juzgados. A los condenados les aparecerá con odio y justicia, a los salvados, con amor y misericordia. 42. Después del juicio general, la pena de los condenados será mayor. Te he hablado de la gloria de los justos para que conozcas mejor la miseria de los condenados. Este es otro de los suplicios, ver la felicidad de los justos. Esta visión les sirve para acrecentar sus penas, como a los justos la condenación de los pecadores les sirve para alegrarse a causa de mi bondad, porque mejor se conoce la luz contrastándola con la oscuridad, y ésta comparándola con la luz. De modo que la visión de los bienaventurados les causará tormento. Esperan con dolor el último día del juicio, previendo que a él se seguirá aumento de penas. Así sucederá, pues, cuando se les diga aquella frase terrible, surgite, mortui, venite Elysium, y vuelve el alma al cuerpo. Este será glorificado en los justos, y en los condenados, eternamente atormentado. Recibirán estos gran vergüenza y afrenta en presencia de mi verdad y de todos los bienaventurados. El gusano de la conciencia roerá entonces la médula del árbol, o sea, del alma, y también su corteza, es decir, el cuerpo. Les será reprochada la sangre que les sirvió de pago, así como los actos de misericordia que tuve con ellos por mediación de mi Hijo, los espirituales y los temporales, y lo que ellos debieron hacer por el prójimo, tal como se contiene en el Santo Evangelio. Serán reprendidos por la crueldad que han tenido con el prójimo por soberbia y amor propio, cuando vean la misericordia que de mí han recibido. La inmundicia y la avaricia harán más viva la reprensión. En el momento de la muerte es solo el alma quien recibe la reprensión, mas en el juicio final la recibirá juntamente con el cuerpo, pues él ha sido compañero e instrumento para obrar el bien y el mal, según haya complacido a la propia voluntad. Toda obra buena o mala se hace mediante el cuerpo, por eso, con toda justicia, hija mía,
se da a mis elegidos la gloria y felicidad infinitas, y, juntamente, al cuerpo glorificado, remunerándole por los trabajos que soportó conjuntamente con el alma. Igualmente, a los malvados se les dará la pena eterna en el cuerpo, que les sirvió como instrumento del mal. Se les renovarán y acrecentarán las penas al tener nuevamente el cuerpo en presencia de mi Hijo. Los sentidos, con su inmundicia, recibirán reprensión al ver su naturaleza, es decir, la humanidad de Cristo unida a la pureza de mi divinidad. Ven ensalzada la masa de Adán, vuestra naturaleza, sobre todos los coros de los ángeles, mientras que ellos, por sus defectos, se encuentran hundidos en lo profundo del infierno. Ven resplandecer también la generosidad y misericordia en mis bienaventurados, que reciben el fruto de la sangre del Cordero. Ven las penas que han sufrido y cómo todas sirven para ornamento de sus cuerpos, a modo de bordados sobre un paño, esto no por atención al cuerpo, sino solo por la plenitud del alma. La plenitud refleja en el exterior, en el cuerpo, el fruto de sus trabajos, como compañero suyo en la práctica de la virtud. Como el espejo refleja la cara del hombre, así en el cuerpo el fruto de las fatigas. Viendo los que moran en las tinieblas tanta prestancia de que ellos se hallan privados, se les aumentan las penas y confusión, pues en sus cuerpos aparecen las señales de las penas y tormentos como muestras de la maldad que cometieron. ¿De dónde, al oír aquella voz terrible, marchad, malditos, al fuego eterno, su alma y su cuerpo irán a vivir con los demonios, sin género alguno de consuelo fundado en la esperanza? Se verán envueltos en toda pestilencia de la tierra, cada uno por sí y a su modo, según las diversas maneras con que han realizado sus malas obras. El avaro, con la inmundicia de la avaricia, se verá envuelto, ardiendo en el fuego, con los bienes del mundo que amó desordenadamente. El cruel, envuelto en la crueldad. El inmundo, con la inmundicia y miserable concupiscencia. El injusto, con sus injusticias. El envidioso, con la envidia. El que tuvo odio y rencor al prójimo, con el odio. El que fue desordenado en el amor propio, por ser compañero de la soberbia y principio de todo mal. Todos serán castigados de una manera diferente en el cuerpo y en el alma conjuntamente. Así, pues, llegan a su fin los que van por el camino de abajo, por el río, sin retroceder para reconocer sus culpas ni para suplicar misericordia. Se acercan a la puerta de la mentira, porque siguieron la doctrina del demonio, que es el padre de la mentira. Esta es su puerta, y por ella llegan a la condenación. Mis elegidos e hijos míos, que se mantienen en el camino de arriba, o sea, en el puente, siguen y van por el camino de la verdad. Por eso dijo mi verdad, ninguno puede ir al Padre si no es por medio de mí. Él es la puerta y el camino por donde llegan a mí, mar de tranquilidad. Lo contrario ocurre a los que han ido por el camino de la mentira, que les proporciona agua putrefacta. A estos llama el demonio ciegos y locos, que no advierten, porque han perdido la luz de la fe con palabras muy semejantes. Quien tenga sed de agua putrefacta, que venga a mí, que yo se la daré. Elección del camino. Valor de la prueba, el engaño de placer, el árbol entre espinas, necesidad de los trabajos, fe y falta de fe, las obras, estados de la vida, el temor como primer impulso para una vida buena. 43. Utilidad de las tentaciones. El alma en la hora de la muerte, antes de ser separada del cuerpo, ve su destino, es decir, la pena o gloria que va a recibir. El demonio ha sido designado verdugo de mi justicia para atormentar a las almas que miserablemente me han ofendido. En esta vida lo he puesto para tentar, causando molestias a mis criaturas, no para que sean vencidas, sino para que triunfen y reciban de mí la gloria de la victoria por la manifestación de sus virtudes. Nadie debe temer combate alguno, ni las tentaciones que les vengan del demonio, pues yo os he dado fortaleza con la sangre de mi Hijo.
Ni el demonio ni criatura alguna puede cambiar vuestra voluntad, por ser vuestra y dada por mí con el libre albedrío. Por lo tanto, la podéis seguir y abandonar según os plazca. Es el arma que ponéis en manos del demonio, concretamente, un cuchillo con que os hiere y mata. Pero, si el hombre no pone el cuchillo de su voluntad en manos del demonio, o sea, no consiente sus tentaciones y sugerencias, jamás será herido por la culpa del pecado en tentación alguna, antes bien lo fortalecerán cuando abra los ojos de la inteligencia para contemplar la caridad, la cual permite que seáis tentados solo para llegar a la virtud y manifestarla. La virtud no se consigue sino por el conocimiento de sí mismo y de mí. Este conocimiento se adquiere con más perfección en el tiempo de la tentación, porque entonces vemos que el hombre, de por sí, nada es, ya que no puede evitar los trabajos y sugerencias de que desearía escapar. Me conoce por la voluntad, que se halla fortalecida con mi bondad, que no consiente tales pensamientos, y porque ha visto que mi caridad le ayuda, porque el demonio es débil, y por sí mismo no puede sino lo que yo le permito. Yo se las permito por amor o por odio, para que venzáis y no seáis vencidos y para que lleguéis al conocimiento perfecto de mí y de vosotros, a fin de que la virtud quede patente, ya que un contrario puede conocerse mejor por su contrario. ¿Ves, pues, que los demonios son ministros míos para atormentar en el infierno y para probar y ejercitar la virtud del alma en esta vida? ¿No es que la intención de ellos sea poner de manifiesto la virtud, pues no poseen la caridad, sino para arrebataros la virtud, lo que no pueden hacer si no queréis? Ahora comprendes cuánta es la imbecilidad del hombre que se muestra débil en aquello en que yo le he hecho fuerte. Él mismo se pone en manos de los demonios. Por eso quiero que sepas que en el momento de la muerte, habiendo puesto los pecadores su vida bajo el señorío del demonio no forzados, porque no pueden ser obligados, sino voluntariamente si llegan a la muerte bajo este perverso dominio, no esperan otro juicio, sino que ellos mismos son los jueces por su conciencia, y, como desesperados, se van a la condenación eterna, con odio se apegan más al infierno, y antes del juicio se condenan ellos mismos y van con sus señores los demonios. Los justos, que han vivido y mueren en caridad, cuando les llega la muerte, si han vivido en perfección de virtud, iluminados entonces por la luz de la fe, con esperanza completa en la sangre del Cordero, ven el bien que yo les he preparado y lo estrechan con los brazos del amor. Se unen a mí, sumo y eterno bien, más ardorosamente aún en el momento de la muerte. Y así saborean la vida eterna antes de haber abandonado el cuerpo mortal, o sea, antes de que se hayan separado del cuerpo. Los que han pasado su vida en caridad común y en ella llegaron al fin. Los que no tuvieron tan gran perfección, abrazan mi misericordia con la misma luz de la fe y esperanza con que tuvieron la perfección, pero es imperfecta. Aunque sean imperfectos, se unen a la misericordia, teniendo por mayor mi misericordia que sus culpas. Los pecadores hacen lo contrario. Viendo que su lugar es el infierno, se apegan a él, como te he dicho. De modo que ni unos ni otros esperan a ser juzgados, sino que cada uno, al partirse de esta vida, acepta el lugar que le es propio. Lo experimentan y poseen antes de salir del cuerpo en el momento de la muerte, los condenados, con odio y desesperación, y los perfectos, con amor, luz de la fe y esperanza en la sangre, los imperfectos, con la misericordia y con la misma fe, van al lugar del purgatorio. 44. El demonio engaña siempre a las almas bajo el pretexto del bien. Los que van por el río, y no por el puente, van engañados. Queriendo huir de los sufrimientos, caen en ellos. Visión de un árbol que una vez tuvo esta alma. Te he dicho que el demonio brinda a los hombres el agua putrida, a la que él posee por sí mismo, cegándoles con las delicias y honores del mundo. Con el anzuelo del placer los pesca bajo la apariencia de felicidad,
pues de otro modo no los podría atrapar, pues no se dejarían si no hallaran algún bien o gozo particular, ya que el alma, por su propia naturaleza, apetece siempre el bien. Ella, cegada por el amor propio, no concede ni distingue el verdadero bien que es de provecho para el cuerpo y el alma. Por ello, el demonio,